Hasta en 2 ocasiones aparece en uno de los cuadernos de Leire Díez la cúpula del PP vinculado con unos pagos de narcotraficantes. A lo largo de mi vida he hecho muchas fotos con mucha gente y no pongo la mano en el fuego por todas ellas. En una de ellas se llega a especificar el nombre de Bioque. Un hombre que se dio a conocer como abogado de los grandes capos de la zona. Pablo Bioque participó en la fundación de Alianza Popular y desarrolló una amistad personal con Fraga. Los traficantes de droga, que merecen para mí el más duro juicio moral y jurídico, deberían tener penas mucho más elevadas. Activo en el PP hasta 1989, su ambición le llevó hasta la cúspide del narcotráfico, de la que luego se precipitó para acabar en la cárcel. Entre los 9 detenidos este hombre, el cabecilla de la organización, un conocido abogado gallego. Voy a dejar de ejercitar defensas de presuntos contrabandistas. Con una condena de 18 años a la que se sumaron 7 por ordenar el asesinato en 2003 del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional. Hacer un cambio en mi profesión en cuanto a las actividades que defendía. Lazos entre los populares gallegos y el narcotráfico que han estado encima de la mesa en diferentes ocasiones. La difusa relación entre antiguos cargos del PP y el narcotráfico en Galicia durante los 80 y los 90. Los vínculos del PP gallego con el contrabando y el narcotráfico. Anotaciones en una de las agendas de Leire Díez del 2015, en las que también llega a relacionar a Aldama con una empresa en Algeciras y un contenedor de cocaína. Y ya estáis viendo que está saliendo todo. ¿Sí? Claro. Manu Levín, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, no, que en realidad para conocer un poco la relación que ha existido históricamente entre el narcotráfico y el Partido Popular en Galicia, ni siquiera hace falta ir a las libretas de Leire Díez. Hay una fotografía que ha visto toda España, ¿no?, que es la de Feijóo con Marcial Dorado, pero además hay un libro muy interesante que se llama Fariña, lo escribió Nacho Carretero. Recuerdo que además hubo un juez que quiso secuestrarlo, intentó que no se difundiera y con eso pues provocó un gran efecto Streisand, y luego se hizo una serie también, Fariña, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea si quiere conocer esos vínculos entre la derecha, entre el Partido Popular y el narcotráfico, que han sido muchos y muy intensos. La fórmula del diputado don Elías Bendodo Benasayac, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Buenos días, señora Montero. Ahora sí que ya va llegando la hora. Después de lo que ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, especialmente a los candidatos sanchistas, ahora es su turno. Los socialistas inteligentes, que los hay, saben que lo que ha pasado... No he dicho que los hay. Si hubiera dicho que no los hay, critíquenme. He dicho que los hay. Cálmense. Se habrán dado cuenta que al candidato de Castilla y León le ha ido un poquito mejor que a los candidatos de Extremadura y Aragón. ¿Por qué? Porque es el menos sanchista de todos. Por tanto, señora Montero, aléjese usted del activo tóxico que tiene a su derecha, porque le va a ir muy mal en Andalucía. Mire, antes de eso, quiero hacerle una pregunta muy directa, sencilla. Antes de irse a Andalucía, ¿va a dejarse usted los deberes hechos aquí? ¿Va a presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, como lleva prometiendo año tras año, y va a hacer que lo debatamos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Con el tono habitual, señor Bendodo, con ese tono en el que usted parece que está por encima del bien y del mal, y usted evalúa a los que somos inteligentes o somos torpes, da igual. Esto es la forma que usted tiene de hacer una oposición y sobre todo de tener un papel dentro de su grupo parlamentario que, créame, que algunas veces a mí personalmente me da vergüenza de ese tono. Y sí, el Ministerio de Hacienda, señor Bendodo, actúa con celeridad y actúa con rapidez. Ahí están los datos de crecimiento económico, la economía avanzada que más crece del conjunto del mundo. Ahí están los datos de empleo. Tenemos récord de afiliación en nuestro país. Ahí tenemos los datos de deuda y de déficit que marcan un saneamiento de nuestras cuentas públicas. Y ahí tenemos, señor Bendodo, las respuestas que ha dado siempre este gobierno ante las crisis. Respuestas cuando la pandemia, cuando el volcán, cuando la guerra de Ucrania, respuestas en el tren de Borrasca, respuestas que lo que nos permiten, como haremos con la guerra de Irán, es proteger a nuestro tejido productivo, especialmente el más afectado, y también proteger las rentas para que esta crisis no se salde, como nos tenía habituado el Partido Popular,
cuando gestionó la crisis financiera, que la saldó con recortes en los derechos de los ciudadanos, con recortes de los servicios públicos, con datos de desempleo más alto que hemos tenido nunca en la historia de nuestro país y, efectivamente, con falta de crecimiento de la riqueza conjunta de España. Nosotros hemos gestionado la crisis más rápidamente y hemos vuelto a los parámetros de crecimiento en menor tiempo. Es lo que vamos a hacer con el paquete de medidas que traeremos, además profundizando en las causas estructurales. Por tanto, señor Bendodo, sí, actuamos con diligencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Bendodo. ¿Qué trabajito le cuesta a usted contestar una pregunta directa? ¿Va a presentar los presupuestos, sí o no? Se lo hemos preguntado 3 personas ya y no contesta. Mire, no soy yo el que dice que usted va a perder las elecciones en Andalucía. No soy yo. Es usted misma diciendo que va a mantener el acta de diputada cuando pierda las elecciones en Andalucía. Denos hoy un titular. María Jesús Montero dejará el acta de diputada cuando se convoquen las elecciones en Andalucía. ¿Es usted capaz de hacer eso? ¿Sí o no? Mire, por cierto, no le he oído hablar nada. No ha dicho ni pío de la cancelación del AVE a Málaga. Y le recuerdo que Málaga también es Andalucía. Y le recuerdo también, Málaga es España. Tiene usted una oportunidad de oro el viernes. Espero que lleve propuestas, medidas para paliar esta situación que está afectando al sur de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera, cuando usted quiera. Señor Bendodo, de la misma manera que está afectando el tren, como usted bien dice, a la provincia de Málaga, está afectando las más de 100 carreteras, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía y que mantienen también incomunicada al conjunto de la provincia. Pero hablando de diligencia, señor Bendodo, evidentemente este Gobierno traerá los presupuestos a esta Cámara, como hemos dicho en más de una ocasión, pero desde luego donde no son ustedes diligentes han sido en el cribado del cáncer de mama. ¿Es verdad, señor Bendodo, que en más de 2 ocasiones los radiólogos de Virgen del Rocío les alertaron del colapso del servicio? Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Por favor, silencio. La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Cuando quiera. Silencio, por favor.